1 Corintios capítulo 2, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 1 hasta el versículo 5. 1 Corintios capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Cuando evangelices, depende completamente de Dios, porque solo Él puede cambiar vidas. Cuando evangelices, depende completamente de Dios, porque solo Él puede cambiar vidas. Aquí en 1 Corintios capítulo 2, quiero leer el texto desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Dice así pues, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y a éste crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Eso es 1 Corintios capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Ahora, un planisfero celeste o una guía del cielo, un mapa del cielo, se usa para la observación. La observación a simple vista de las estrellas, de las constelaciones, de los planetas, etc. Ahora, está diseñado para ayudarte a ver lo que es real, ¿no? Ese mapa celeste, ese planisfero celeste, no es lo real. Te ayuda a ver lo que es real, te ayuda a entenderlo. No tiene el propósito de quitarle el esplendor de las estrellas. Su propósito es que entiendas mejor y te maravilles en las estrellas. Ahora, de la misma manera, aquí, cuando alguien comunica la palabra de Dios, lo comunica, cuando lo comunica, debe de comunicarlo para centrarse en lo que es real. No debe de intentar lucirse, no debe intentar buscar gloria propia, no debe de tener ambición de reconocimiento ni popularidad. No debe de desear la reputación de ser el orador más brillante. No debe buscar el aplauso de las personas. No debe de manipular. No debe de pensar que es autosuficiente, sino que debe de hacer todo lo posible para comunicar con claridad y fidelidad la palabra de Dios. O sea, debe usar sus habilidades y recursos, etcétera, pero para comunicar la palabra de Dios, no para recibir gloria de sí mismo o de otra persona. Y es que intentos de acreditar el Evangelio con sabiduría humana logra lo opuesto. Realmente desacredita el Evangelio, porque el Evangelio siempre apunta a Cristo. Si una persona intenta ser la estrella al comunicar el Evangelio, distorsiona el mensaje. Es que una persona que comunica la palabra de Dios en búsqueda de aplauso descuidará su responsabilidad de hablar la verdad. Y es que los falsos maestros en Corinto se engrandecían a sí mismos. Estaban enfocados en recibir el aplauso de las personas. Entonces usaban toda clase de retórica, toda clase de sabiduría humana, toda clase de manipulaciones, toda clase de entonaciones, etcétera, con el propósito de recibir aplausos. Los adversarios intentaban ganar ventaja sobre el apóstol Pablo de acuerdo a sus propios estándares. Y se presentaban como sabios, como fuertes, como honorables, como personas a las cuales más vale que atiendas, porque ellos saben de lo que hablan. Y es que se felicitaban a sí mismos por su sabiduría. Pero Pablo explica que Dios escogió a lo débil.
y sus ministros, aquellos que le sirven y reflejan el mismo carácter que el mensaje que predican. Y por ello en 1 Corintios 1:27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Viendo que al final lo que el apóstol Pablo está destacando es el poder de Dios en su palabra, en el evangelio que transforma vidas. No es la elocuencia, ni los estudios, ni la manipulación del orador, no. Es el poder de Dios. Y viendo como Dios, por ello Dios escogió a lo débil, Dios escogió a aquel que no busca ser grandioso, y lo usa, y por ello Dios recibe la gloria. Y es que Pablo aparentaba ser ignorante y débil y deshonrado. Ahí en 1 Corintios 4, del versículo 9 al 13, dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser, hasta ahora, como la escoria del mundo, el desecho de todos. Eso es 1 Corintios 4, del 9 al 13, donde el apóstol Pablo está describiendo su debilidad y cómo las personas le ven de esa manera y le rechazan por su apariencia, por sus debilidades, etc. Le rechazan. Y es que la evaluación y el egoísmo de los falsos maestros va en contra del evangelio. Porque nos dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 17 al 18, el apóstol Pablo dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces ahí el apóstol Pablo destaca que el evangelio, al ser poder de Dios, no necesita que el hombre le añada nada. Deja que la palabra de Dios obre. Eso es lo que transforma vidas. Eso es lo que cambia vidas. Y por eso él aquí en 1 Corintios destaca que él vino no con sabiduría de palabras, sino simplemente anunciando la cruz de Cristo. ¿Por qué la cruz de Cristo? Porque la cruz de Cristo es ofensiva a muchos. Y por ello comunica la cruz de Cristo, que nos dice ahí versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. O sea, aquellos que no tienen fe, la salvación por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, no lo entienden y por eso lo rechazan. Pero para aquellos que tienen fe para creer, es poder de Dios, es salvación. Nos dice 1 Corintios 1:25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y entonces, por ello aquí el apóstol Pablo enfatiza que su ministerio ha sido eficaz, aunque ha venido en debilidad. Y es porque él no ha buscado que le aplaudan, él ha buscado comunicar la palabra de Dios, y es la palabra de Dios que ha hecho maravillas en las vidas de las personas ahí en Corinto. Porque Pablo no dependió de palabras poderosas, ni elocuentes, ni sabias en cuanto a la sabiduría humana, sino él comunicó el evangelio. Y es que lo que hace el apóstol Pablo, él justifica su ministerio entre los corintios. Él no procedió con engaño, no procedió con manipulación, sino con la verdad. Él intencionalmente anunció el evangelio con debilidad. No obstante,
es el poder de Dios que obra cuando somos débiles. Nos dice 1 Corintios capítulo 1, del versículo 22 al 25, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y es que el poder de Dios invalida estrategias que manipulan. Es que Pablo está mostrando la insensatez de confiar en la sabiduría. El que piensa que es sabio se enorgullece y se cree autosuficiente. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Desacredita el Evangelio. Y por ello aquí tenemos este texto, aquí en 1 Corintios capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 5, porque vemos al apóstol Pablo que vino en debilidad, pero por ello Dios se glorificó, porque se demostró el poder de Dios en las vidas de los creyentes, y nosotros debemos de tomar ese ejemplo y aprender esa gran lección, que debemos de depender completamente en Dios, porque solamente Él puede cambiar vidas. Por ahí en versículo 1 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Ahí vemos cómo se dirige a los creyentes en Corinto, aquellos que han puesto su fe en Cristo como Señor y Salvador, por eso les llama hermanos. Y lo que está haciendo el apóstol Pablo, él está repasando su predicación entre los corintos. O sea, está pensando en esa primera vez que llegó a Corinto, fue durante su segundo viaje misionero y él comunicó el Evangelio. Y no lo hizo como hacían los grandes filósofos que se sentaban en grandes anfiteatros o en lugares de enseñanza. No, sino él iba de casa en casa, él iba hablando persona a persona y a veces multitudes le rodeaban, pero su propósito no era ser alabado por el hombre, sino él vino para predicar el Evangelio y se centró en el Evangelio. Su conducta igualó el mensaje que predicó. Y Pablo resaltó a Cristo, no a sí mismo. Su mensaje se centró en Cristo. El apóstol Pablo se despojó de su autosuficiencia. Aunque era una persona de letras, era una persona muy estudiada, él no se enfocó en esa elocuencia que tenía. No buscó el aplauso del hombre ni la gloria del hombre. Él abandonó la sabiduría de palabras y la elocuencia. Él abandonó la retórica compleja y las palabras que aparentaban un estatus superior. Porque él quería asegurarse de dejar que la palabra de Dios haga su obra. No intentar manipular a nadie, ni engañar a nadie, ni ser elocuente, ni recibir gloria. El apóstol Pablo habló con humildad y simpleza de palabras. Y es que la autosuficiencia y el orgullo son un obstáculo a la obra de Dios. El que confía en su habilidad y su elocuencia lo hace para entretener a la audiencia. Y Pablo no se comunicó con palabras vanas. No usó una predicación para ganarse la admiración de los oyentes. Él no es que rechace la sabiduría, no es que rechace la retórica, sino rechaza los discursos llamativos, aquellos que tienen el propósito de recibir aplauso, aquellos que tienen el propósito de manipular a las personas, a los oyentes. Y es que predicar el Evangelio de manera que manifiesta la sabiduría humana va en contra del contenido del Evangelio. Y Pablo deja que el poder de Dios se manifieste para que la fe de las personas estuviera exclusivamente en Dios. No en una persona. No en el apóstol Pablo, no en el predicador, sino creer en Jesús como Señor y Salvador. Por eso nos dice 1 Corintios 1:17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Eso es 1 Corintios 1:17. El apóstol Pablo no predicó para lucirse, no predicó para vislumbrar. Pablo no buscó sobresalir ni en la presentación ni en el contenido del mensaje. El propósito de Pablo era proclamar el testimonio de Dios. Y el testimonio al que se refiere es el Evangelio.
aquí en versículo 1, cuando dice, esto es 1 Corintios 2:1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Ahí, ese término, ahí que encontramos testimonio, en algunos manuscritos pone misterio, pero básicamente los comentaristas están divididos en cuál término es el original o no, pero realmente no cambia el mensaje, sea testimonio o misterio, porque se refiere al Evangelio, se refiere a la salvación que encontramos exclusivamente en Cristo Jesús. Como en 1 Corintios 1:6 dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. O sea, ese evangelio que ha transformado la vida de los creyentes y por ello da ese testimonio de su salvación. O en 2 Tesalonicenses 1:10 dice, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Eso es 2 Tesalonicenses 1:10. Entonces ellos dan testimonio del evangelio, comunican el evangelio. Eso es lo esencial. Comunicar el evangelio y la salvación exclusivamente por medio de Jesucristo. Hay que creer en Jesús como Señor y Salvador. Es por fe, aparte de las obras. Hay que creer en Él. Y eso es lo que han comunicado. Y el apóstol Pablo enfatiza que no fue con excelencia de palabras o de sabiduría. O sea, en vez de participar en la retórica y en la filosofía, el apóstol Pablo proclamó el evangelio. ¿No? Dejó el resto en las manos de Dios. Es Dios quien tiene el poder. El apóstol Pablo comunicó el plan de salvación por medio de Jesucristo. Continúa en versículo 2, aquí 1 Corintios 2, versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Aquí podéis ver este propósito que tiene, de comunicar el evangelio. No enfocarse en filosofías, en debates, no, comunicar el evangelio. No sé si alguna vez habéis visto un cartel en la carretera, últimamente hay bastantes, donde pone, ¡anúnciate! ¿Verdad? Porque básicamente quieren que los negocios lo vean y paguen para anunciarse. Eso es exactamente lo opuesto a lo que hacía el apóstol Pablo. Él no iba ahí para anunciarse, para decir, oye, ha llegado Pablo, venir a escucharme. No, él comunicaba el evangelio. Y él transmitía el evangelio para que las personas se enfocasen en el evangelio, no en el orador, no en la persona que estaba comunicando la palabra de Dios. Y por eso vemos su propósito. No me propuse. O sea, su deseo. No quería que la gente le mirara a él, sino quería que escucharan el evangelio y que fueran salvos. Por eso dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, el apóstol Pablo da la razón por la cual no intentó lucirse. Él intencionalmente decidió exhibir a Jesucristo. Se dedicó al evangelio de Jesucristo. Y a pesar de las expectativas de las personas, o la atracción al éxito personal, no intentó lucirse con elocuencia ni con razonamiento filosófico. No, él buscó comunicar la palabra de Dios. Comunicar el evangelio, que es la salvación por medio de Jesucristo, quien murió en la cruz por nosotros, quien tomó la ira de Dios por nosotros, quien fue crucificado, recibió la maldición por nosotros, sufrió nuestro castigo, Él murió en nuestro lugar. Ese fue el mensaje del apóstol Pablo. No es que él fuera inepto en la retórica, sino que hizo todo lo posible para que la audiencia se enfocara en el evangelio. Es que el evangelio no depende del poder de atracción de grandes individuos. El enfoque de Pablo era proclamar el evangelio. Él rechazó cualquier método que pudiera quitar el enfoque del mensaje. Él no quiso demostrar su propia sabiduría y su propia habilidad, aunque él era una persona muy capacitada, muy preparada. Él rechazó cualquier método que pudiera quitar el enfoque del mensaje. Él no buscó admiración ni alabanza del hombre. Su pasión fue comunicar el mensaje de salvación. Por eso
En eso se centró. Y por eso nos dice aquí 1 Corintios 2:2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Como nos dice 1 Corintios 1, versículo 22 al 23. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Versículo 24, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, el apóstol Pablo, él continuó con su práctica normal de predicar el evangelio de Dios y dejar que Dios cambiase y transformase las vidas. Él se diferencia de aquellos que lisonjean, aquellos que hablan con palabras suaves, manipuladoras, que son como aceite, ¿no? que son suaves y penetran con facilidad. No, él comunicó el evangelio. Nos dice 1 Tesalonicenses 2, del 1 al 10. 1 Tesalonicenses 2, versículo 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Esto es 1 Tesalonicenses 2, versículo 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, que nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Eso es 1 Tesalonicenses 2, del 1 al 10, donde el apóstol Pablo afirma una vez más que él vino no para agradar al hombre, no para recibir aplauso ni gloria del hombre, sino para dar gloria a Dios, comunicar el evangelio, y por ello se diferencia de aquellos que lisonjean con sus palabras. Y por ello continúa aquí, después de anunciar lo que se propuso, ¿no? de simplemente comunicar el evangelio de Jesucristo. Versículo 3, aquí volviendo a 1 Corintios 2, versículo 3, dice: y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor. O sea, aquí lo que hace el apóstol Pablo, él resalta la conducta del predicador. O sea, en su estancia con ellos, él demostró debilidad. El mensaje que él comunicó no era humano, venía de Dios. Esa es la razón por la que puede gloriarse en su debilidad. Aunque le veían débil, incapaz, él se puede gloriar en ello, porque ahí es cuando Dios obra. Cuando una persona se enorgullece, se enfoca en sus habilidades, en su sabiduría, en su entendimiento, en su capacidad, etc., y piensa que puede solo, entonces la razón por la que lo está haciendo es para recibir gloria, no para dar gloria a Dios. Y entonces esa persona que busca la gloria del hombre, lo único que puede recibir es la gloria del hombre, el aplauso del hombre. Pero se enfoca en su fuerza y sus habilidades. Pero el apóstol Pablo no hizo eso. Él se gozó en su debilidad. Y nos dice 2 Corintios 12, versículo 5. Dice: pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí.
Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. O sea, él se gloria en sus debilidades porque se da cuenta de ahí es cuando Dios obra. Ahí es cuando Dios transforma vidas. Y por eso se gloria en sus debilidades. Como nos dice ahí ese texto que acabo de leer en 2 Corintios 12, del 5 al 10, pero en versículo 9 dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Porque cuando somos débiles nos damos cuenta de la gran necesidad de ayuda que necesitamos. Necesitamos la ayuda de Dios. Y cuando somos débiles y reconocemos nuestra necesidad y somos humildes, Dios nos ayuda. Dios nos fortalece. Y esa debilidad resalta el poder de Dios. No resalta la persona, porque es débil. O sea, y posiblemente esa debilidad de la que está hablando, posiblemente simplemente está hablando de debilidad en general. O sea, realmente como cualquier cosa que resiste, cualquier cosa que reste valor a la dignidad. O sea, cualquier cosa cuando las personas te ven dicen, bueno, mira este no es capaz, no tiene la habilidad. Quizás su presencia corriente es una persona normal, no es impresionante, no llega con grande pompa, ni elogiado, ni personas que le abanican con abanicos o, ¿sabes? Quizás su pobreza o quizás vulnerabilidad ante la persecución o quizás le rechazan esa debilidad porque es que no es elocuente. O sea, no es como los grandes sabios o los grandes oradores. Quizás tiene que ver con sufrimiento o dificultades, porque el apóstol Pablo varias veces menciona que él sufría enfermedad. Nos dice en Gálatas 4, versículo 13, dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Eso es Gálatas 4, del 13 al 15, donde el apóstol Pablo menciona una enfermedad, y no sabemos exactamente cuál sería la enfermedad, aunque sí ahí menciona ojos, entonces posiblemente alguna clase de enfermedad en los ojos, pero viendo ese sufrimiento, esa debilidad, viene con esa enfermedad y continúa predicando el evangelio, porque él sabe que no tiene nada que ver con él. Es el poder de Dios que transforma vidas. Y por ello ahí en Galacia ellos recibieron el evangelio, porque es poder de Dios, aunque el orador no era impresionante. O sea, se le notaba que estaba enfermo y se sentían mal por él, por su sufrimiento. Aún también en 2 Corintios 4, del 7 al 11, el apóstol Pablo dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, ¿vale? Entonces se está refiriendo a sí mismo como barro, ¿no? Porque Dios formó al hombre del barro, ¿no? Y menciona este tesoro, está hablando del evangelio, comunicando la palabra de Dios, y lo tiene en estos vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, 2 Corintios 4, he leído versículo 7, ahora versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte
por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Eso es 2 Corintios 4, del 7 al 11, donde una vez más ahí el apóstol Pablo destaca sufrimientos, destaca debilidad. Y es que el apóstol Pablo no ministraba con soberbia, no ministraba de manera competitiva. Él no confió en sí mismo. Tuvo que echarse a la misericordia y la gracia de Dios, quien obró poderosamente en él. Y entonces continúa aquí en el texto, 1 Corintios 2, versículo 4, dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ahí podéis notar donde dice palabra y luego mi predicación, realmente funcionan como una duplicación retórica. Simplemente está enfatizando el mensaje que comunica la salvación por medio de Jesucristo, lo cual el contenido ya nos ha dicho en versículo 2, que predicaba a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, su mensaje es el Evangelio, eso es lo que comunica. Y es que la demostración del poder no estaba en la persuasión retórica. El poder no está ni en el hombre ni en la presentación, sino en Dios. Y es que la fe no se basa en cuán entretenido sea, o cuán informativo sea, o cuán convincente sea el orador. No, se basa en el poder de Dios. La fe se basa en el poder transformador de Dios. Por eso nos dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Eso es Romanos 1, versículo 16. Y es que el apóstol Pablo evitó que el contenido de su mensaje y su presentación dependieran de la persuasión y de la sabiduría humana. Él no usó técnicas de persuasión ni argumentos manipuladores. El poder de Pablo no dependía de sí mismo ni de su presentación. La predicación de Pablo daba resultado por el poder de Dios. Por eso nos dice aquí, 1 Corintios 2, versículo 4, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ya está hablando del Espíritu de Dios, o sea, del Espíritu Santo. O sea, la razón por la que la predicación de Pablo daba resultado es porque Dios obraba a través de su palabra. Y por ello lo que hace el apóstol Pablo, él apela a su predicación inicial en Corinto como un modelo de la sabiduría de la cruz en acción. No la sabiduría de los hombres, sino comunicando la cruz de Cristo, el evangelio genuino. Y es que lo que acompañaba su predicación era demostración del poder del Espíritu Santo. Y aunque el apóstol Pablo, a él le faltaba retórica, ¿no? Le faltaba sabiduría, él demuestra que no le falta poder. Porque los creyentes daban testimonio del poder de la predicación. O sea, las vidas transformadas atestiguan del poder del evangelio. El apóstol Pablo manifestó debilidad, pero en esa debilidad Dios le usó. Y por eso nos dice 1 Corintios 1:25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y aquí esta evidencia que menciona, cuando menciona aquí, sino en demostración del Espíritu y de poder, posiblemente esté hablando de prodigios, de milagros, como nos menciona 2 Corintios 12:12, con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Posible que esté aquí cuando menciona esto, el poder de demostración del Espíritu y de poder, aquí en 1 Corintios 2, versículo 4, posiblemente estaba mencionando esos prodigios y milagros que nos ha mencionado ahí en 2 Corintios 12:12, pero quizás se refiere a la evidencia del Espíritu Santo en los creyentes. O sea, esas vidas transformadas. Y es que el Espíritu de Dios revela la sabiduría de Dios. Da gracia para ministrar en debilidad y santifica a los creyentes. Entonces, que haya creyentes en Corinto da testimonio de la intervención poderosa de Dios. Es Dios quien lo ha hecho.
Porque Pablo fue en total debilidad. Y Dios hizo el cambio. El cambio en las vidas de las personas prueba el poder de Dios. Porque Dios obra a través de la debilidad del predicador. Y es que la fe no se funda en argumentos ingeniosos. Es la fe en Jesús como Señor y Salvador, es creer en Él. Se funda en la palabra de Dios y en el poder de Dios. Y es que el mensaje de la cruz es lo que tiene poder para salvar. Por eso nos dice 1 Corintios 1, versículo 18, los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Eso es 1 Corintios 1, 18. Y es que para ser salvo es necesario confiar exclusivamente en Jesús como Señor y Salvador. Y ese es el mensaje que debemos de proclamar. El Evangelio, comunicar la palabra de Dios, y Dios es quien obra el cambio. Porque una fe fundada en la sabiduría de los hombres no es genuina. El Evangelio desarma al sabio, desarma al poderoso. Y es que el apóstol Pablo nos alerta del peligro de la autosuficiencia al evangelizar. El pensar que nosotros no necesitamos a Dios y que lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Porque es fácil confiar en la sabiduría o en la elocuencia. Es fácil confiar en las habilidades o en el conocimiento o en la persuasión o en la apariencia, en la educación, los argumentos, etc. Pero lo que hay que recordar es que ninguno de nosotros puede cambiar vidas. Solo Dios puede hacer eso. El único que puede cambiar vidas es Dios. Y tenemos que descansar en su poder. Ahora sí, usa tus habilidades. Usa tus recursos para comunicar con fidelidad la palabra de Dios, pero no dependas de ti mismo. Déjalo en las manos de Dios, porque Dios tiene el poder para hacerlo y Él lo ha demostrado a través de los siglos al salvar a gente, a transformar sus vidas. Y es que cuando evangelices, o sea, cuando comuniques el Evangelio, cuando comuniques la salvación por medio de Jesús, depende completamente de Dios, porque solo Él puede cambiar vidas. Vamos a terminar en oración.